Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga de una manera especial a cada uno de los hermanos que están presentes y también a aquellos a los cuales esta palabra va a llegar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo, esperando que se encuentren bien. Vamos en esta hora a entrar en lo que es el estudio de la palabra del Señor, así como lo venimos haciendo, versículo por versículo, para poder comprender mejor la palabra del Señor. Así de que en este día nos corresponde estudiar el capítulo 2, del versículo 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 13 al 25. Cuando ya lo tengan, dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir contra ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Reverencien a Dios y respeten al emperador. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos, comprensivos, sino también a los malos, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimiento injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que los soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues por esto lo llamó Dios, ya que Cristo murió por ustedes, dando un ejemplo para que sigan sus pisadas. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Y cuando lo insultaron, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, tampoco amenazaba, sino que encomendaba a Dios que juzga con rectitud su causa. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muráramos al pecado y vivamos para una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor que vela por ustedes. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Y quisiéramos pensar a la luz de esta escritura sobre la obediencia a las autoridades. La obediencia a las autoridades es un deber cristiano. La obediencia a las autoridades es un deber cristiano. Hay dos cosas, hermano. Hay dos cosas por las cuales quizás nosotros podemos desobedecer a cualquier institución humana. No solamente al gobierno,
sino cualquier institución. Es decir, hay dos cosas. Y quisiera preguntarles cuáles son esas dos cosas por las cuales quizás nosotros podemos desobedecer al gobierno o a la autoridad civil. Hay dos cosas, existen dos cosas y están plasmadas en la Biblia. Que existen dos cosas por las cuales usted y yo podemos rebelarnos ante una autoridad. Pero son esas dos cosas, no más. De ahí en adelante, si esas dos cosas no se dan, obedecer a las autoridades es un deber nuestro. Es un deber. Ahora, ¿cuáles son esas dos cosas por las cuales nosotros podemos desobedecer a la autoridad? ¿Quién me dice algo? ¿Cuáles son esas dos cosas? Hermana, ¿cuáles son esas dos cosas? Porque tenemos que saber cuáles son esas dos cosas. Porque muchas veces nosotros desobedecemos, pero desobedecemos, hermano, en cosas que la palabra de Dios nos manda. Y solamente esas dos cosas existen en la palabra de Dios, las cuales no podemos obedecer. ¿Cuáles serían, hermana Silvia? Una de esas dos, ¿cuáles serían? Hacer el bien. No. Porque hacer el bien, eso no es algo que la palabra de Dios confirma que podemos desobedecer haciendo el bien. O sea, las dos cosas por las cuales podemos desobedecer una autoridad es lo que Pedro hizo cuando lo llevaron ante las autoridades civiles, que ellos les dijeron, les prohibimos a ustedes que no hablen. Que no hablen de quién, de su abuela, de su madre, de su tío, de su padre o de quién. De Cristo. Es decir, de Jesús. Cuando una autoridad nos quiere prohibir a nosotros que hablemos de Cristo, nosotros no estamos obligados a obedecerlo. Es lo que Pedro les dijo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una de las cosas por las cuales nosotros podemos rebelarnos ante una autoridad. Y no importa lo que pueda suceder. No importa si los castigan. A ellos los castigaron por eso. Y les dijeron, porque ellos les dijeron, les dijimos a ustedes, les dijeron, que no hablen de Cristo. Y toda Jerusalén y a sus alrededores están contaminando la ciudad con esto. Es decir, estaban hablando de Cristo. Y Pedro les dijo, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, Dios está por encima de todo esto y esto nos puede llevar a que nosotros nos rebelemos ante una autoridad. Cuando una autoridad, un gobierno o quien sea, nos quiere callar, que no hablemos de Cristo. No importa si perdemos la vida, no importa si hacen lo que quieran hacer, no importa. Pero nosotros no podemos dejar de hablar o proclamar el mensaje de Cristo. Eso es uno. Y la otra, ¿cuál sería? Y le digo esto, hermano, toco esto porque aquí dice, sométanse. Le está pidiendo a los que el Señor ha llamado. ¿Cuál sería la otra? La otra es aquella, yo no sé si usted se recuerda, Daniel, capítulo 3, cuando Nabucodonosor dice que levanta una estatua de oro. Y Daniel no está en ese tiempo, en ese momento no está en el palacio. Se cree que él andaba afuera haciendo algunos trabajos del gobierno para los que él trabajaba. Y solo estaban sus 3 amigos. Y dice que Nabucodonosor levanta una estatua y él proclama una ley. Oigan, proclama una ley y él dice, el que no se postre
delante de esta estatua, al son de la zampoña, el tamboril, al son de todo instrumento musical, cuando se toque, el que no se postre va a ser echado, ¿a dónde? Al horno Al de horno de fuego. fuego. Esas son las dos cosas. Si usted se recuerda, y usted ha leído esa porción, se da cuenta de que todos se postran cuando oyen el sonido del arpa, la zampoña, es decir, toda clase de instrumentos. Solo ellos tres no se postran. Y el rey los manda a llamar y les dice, ustedes han desobedecido una orden, una ley. Esa era una ley. Y él les dice, si ustedes no, les voy a dar otra oportunidad. Y si ustedes no se portan, los voy a echar a ese horno de fuego y lo voy a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Oiga bien. Es decir, es una amenaza, ¿no? Entonces ellos le dijeron, mira, Dios nos puede librar de todo esto. Pero si no nos libra, tampoco los vamos a postrar. A adorar esa estatua. Es decir, son dos cosas. Si alguien nos obliga, nos quiere obligar a adorar una estatua, o sea, nosotros no podemos postrar. Y no importa que perdamos nuestras vidas, como estos tres jóvenes, que ellos dicen que los amarraron y los echaron, ¿y qué pasó? Dios los libró, pero porque ellos se mantuvieron fieles. Es decir, ellos no sucumbieron ante aquella amenaza. Estas son las dos cosas, hermanos, por las cuales uno se puede rebelar ante cualquier institución humana o ante cualquier gobierno. De ahí en adelante, es un deber. Es un deber someternos o obedecer la autoridad. Es un deber. Amén. Como cristianos, como hijos de Dios, como llamados de las tinieblas a la luz. Es un deber nuestro. No podemos decir que no. Y no podemos hacer menos que lo que Pedro está diciendo. Mire lo que dice aquí. Si usted se recuerda, y antes de entrar en detalle, quiero hacer un resumen de lo que habíamos estado hablando. Se recuerda que Pedro les estaba diciendo que no permitieran, que se portaran bien, que no, ya los de afuera, hermano, ya los de afuera, la gente que estaba donde ellos estaban viviendo, ya hablaba mal de ellos. ¿Se recuerda qué fue lo que dijimos? Dimos una lista como de 5 cosas de las que se les acusaba a ellos. Se les acusaba de impiedad, se les acusaba de rebelión ante la autoridad y el Estado, se les acusaba de rebelión en la familia y en la sociedad, se les acusaba de estorbar el comercio y se les acusaba de canibalismo. Es decir, se les acusaba de todo esto. Ya de a ellos, hermano, se hablaba mal. Ahora, si ellos se oponían al gobierno, esto era peor todavía. Y recuerdes, hermano, que esta carta precisamente está dirigida no a los que nosotros decimos la iglesia, no, está dirigida a los de la diáspora, a los de la Galud, es decir, los que están fuera de su tierra, que eran judíos. Era la iglesia, como pudiéramos decir nosotros ahora, era la iglesia del Antiguo Testamento. A esta gente se le había escrito esta carta. ¿Y por qué se le escribía? Recuerdes, hermano, y yo quiero que usted, no sé si ha tenido la oportunidad de estudiar el libro de Esdras. Esdras y Nehemías son los 2 libros, hermanos, que hablan de aquella multitud de judíos que vinieron de la esclavitud, de aquellos 70 años cuando ellos estuvieron en Babilonia. Fíjese bien, la mayoría regresó. Es decir, bueno, se habla, porque en Esdras da un número, hermano, cantidades de personas que regresaron de cuando a ellos los habían llevado a Babilonia. Esdras y Nehemías hablan de esto. Ahora, cuando ellos regresaron, cuando Darío, que era el que había conquistado Babilonia, dio origen a esa salida,
que Dios dijo que iba a despertar el corazón de Ciro para que ellos volvieran a su patria y reconstruyeran Jerusalén. Dice que cuando eso sucedió, precisamente los judíos regresan. Fíjate bien, del 100%, aunque en la Biblia, aunque en el libro de Esdras, se mencionan grandes cantidades de miles de judíos que regresaron, miles y miles de judíos regresaron de esa esclavitud, que eran los expatriados, que habían estado fuera de su tierra, del 100%, solo regresaron entre el 5 y 10%. Fíjese bien. Quiere decir que el 90 o 95% se quedó en Babilonia. Recuérdense que ellos habían sido llevados a Babilonia y pasaron 70 años. Y en esos 70 años, Jeremías habla de eso, el profeta. Jeremías le pide a Dios por el pueblo y el Señor le dice, ya no me hables más del pueblo, mejor diles que construyan casas, que construyan olivos, que hagan esto, que den casamiento a sus hijos, que tengan hijos, que se multipliquen y que oren por el bienestar de la ciudad, porque esto si ellos oran por el bienestar de la ciudad, ellos van a ser beneficiados. Ellos pasaron 70, en 70 años, muchos tenían negocios, tenían propiedades, tenían todo. Entonces, la mayoría se quedó allá y solo entre el 5 y el 10% regresaron a Jerusalén. Y regresaron a reconstruir esas murallas que habían sido derribadas, todo el templo que había sido quemado. Regresaron. Ahora, cuando ellos regresan, oiga bien, Esdras lo dice, y específicamente comienza diciéndolo en el capítulo 4. Esdras dice que cuando comienza Zorobabel juntamente con el gobernador a reconstruir la ciudad, con todas las familias sacerdotales, dice que ellos comienzan a reconstruir, a poner los cimientos otra vez. Dice que llegan los enemigos, unos samaritanos, unos musulmanes, es decir, llegan islámicos, llegan de todos, llegan varios a oponerse a esa construcción. Y dice que ellos les dicen, queremos construir Jerusalén como ustedes, juntamente con ustedes. Y Zorobabel les dice, no, la ciudad la vamos a construir solo nosotros, en nombre de Dios. Entonces, como ellos no permiten que los enemigos, porque eran enemigos, que se querían infiltrar ahí para hacer muchas cosas, dice que como no les permitieron, ellos le escribieron una carta a Darío. Oiga bien, dice que le escribieron una carta y le dijeron, mira, estos que han venido del otro lado del río de Éufrates, y vienen a reconstruir aquí esta ciudad en nuestra tierra, les dice, ellos son rebeldes. Esta ciudad ha sido rebelde todo el tiempo. Esta ciudad se ha rebelado contra reyes. Nunca han querido pagar impuestos, nunca han querido pagar renta, nunca han querido hacer esto. Y si estas personas reconstruyen la ciudad, les dice, el tesoro del gobierno va a tener pérdida. Y comienzan a decir un montón de cosas de lo que ellos eran. Que ellos eran revoltosos, que eran aquí, que oiga lo que estaban diciendo, solo cosas malas. Entonces dice que Darío mandó parar esa obra hasta que se investigara. Y dice que hallaron un documento en una carta, hallaron un documento en donde decía que era cierto lo que se decía de ellos. Oiga, era cierto. Que se rebelaban que habían rebelado contra otros reyes y ya no les pagaban impuestos, sino que les habían dominado. Es decir, y Darío manda parar esa construcción durante muchos años, hasta que ya después, a través de Dios, se da un acuerdo y comienzan a reconstruir el templo otra vez. Pero dice que los enemigos lo hicieron con Darío, lo hicieron con Ciro, lo hicieron con Darío, lo hicieron con Artajerjes. Es decir, fueron 4 reinos los que ellos estuvieron tratando de impedir esa obra. Pero vean bien, se hablaba mal de ellos. Entonces, y uno dice, bueno,
¿Cómo puede ser posible? Recuerdes, hermano, que entre el pueblo de Israel, antes de que ellos estuvieran sometidos a las naciones, ellos tenían un gobierno. Y ese gobierno era teocrático, era Dios. Era Dios quien decidía lo que este pueblo hacía. El que lo gobernaba. Él lo gobernaba, él dictaba lo que se hacía. Y ellos obedecían, por eso era un gobierno teocrático. Es decir, Dios era quien gobernaba ese pueblo. Entonces, pero ahora que estaban bajo los dominios de los gobiernos, ya no era teocrático. Ya había pasado a manos humanas. Entonces, recuérdese que en tiempos de Jesús había un partido que se llamaba los celotes. ¿Y quiénes eran los celotes? ¿Quiénes eran? Eran personas ingobernables, personas, hermanos, que no se dejaban gobernar por ninguna autoridad humana. Ellos decían que solamente Dios podía tener autoridad sobre ellos, no más. Pero como ya se hablaba mal de ellos, desde muchos tiempos atrás, por eso ahora Pedro escribe esta carta. Y se las escribe precisamente a esta gente, ¿no?, de la que se hablaba mal. Oiga bien. Les escribe y les dice, sométanse. Si ya la gente habla mal de ellos, y si ellos viven de la misma manera, o sea, los gobiernos van a hablar mal. Entonces, por eso Pedro les dice, sométanse. Oiga bien cómo les dice, por causa del Señor. Cuando dice Pedro, por causa del Señor, ¿qué está queriendo decir? Por causa del Señor. O sea, es una palabra que también Pablo la usa en el libro de los Romanos. Cuando Pablo dice, por causa de ustedes, les dice, el nombre de Dios Es blasfemado. es blasfemado. Cuando Pedro dice, o Pablo usa esta palabra, por causa del Señor, les está diciendo que no se hable mal el nombre de Dios por culpa de ustedes. Oiga bien, que la gente no diga cosas malas de Dios, porque la gente decía cosas malas de Dios por culpa de ellos. Entonces, por eso Pedro usa esta frase, por causa del Señor, dice, sométanse a toda institución humana. Oiga, a toda institución humana. Y cuando Pedro dice a toda institución, se refiere a todas, sin aceptuar, sin hacer énfasis en alguna que no se debe someter. Dice a toda institución. ¿Y cuáles son esas instituciones? La educación es una institución. O sea, los trabajos. Escuela, trabajo. El trabajo, la escuela, cualquier otra institución humana. O sea, Pedro dice, sométanse a toda institución humana. Es decir, si usted va, digamos, al DMV, por decirlo así, es una institución. Esta es una institución que tiene control de todas aquellas autorizaciones que da para que nosotros podamos recorrer las calles en nuestro carro. Someterse a ellos. Es decir, obedecerles lo que nos digan. A cualquier institución humana. Es decir, donde uno vaya, a cualquier lugar, un banco es una institución. Le voy a poner un ejemplo. Acá donde vivimos, es una institución. Aquí hay reglas que hay que obedecer. Y muchas veces la gente no obedece esas órdenes que a veces estas instituciones dan. Yo le voy a decir algo. Le voy a poner como ejemplo acá el lugar donde vivimos. Es una institución. Tienen reglas para los que quieran vivir acá. Ellos dicen, mire, no se debe de hacer esto, no se debe de hacer esto, no, y ponen un montón de reglas. Y muchas veces nosotros como seres humanos lo primero que hacemos es, ¿qué?
Eso obedece. Es como cuando usted vive en un apartamento, es una institución. Esos apartamentos son una institución. Son propiedades de alguien que está gobernándolas, pero son instituciones humanas. Y a veces dice, no deben de tener esto fuera en los balcones. Y la gente se molesta. Ahora, ¿lo obligaron a irse a vivir ahí? Usted solito va voluntariamente, aceptó y dijo, sí, sí. Y ya cuando se las imponen y le llaman la atención, ¿qué es lo que hace? Se enoja. O sea, pero nadie lo obligó. Usted solito llegó. Es como acá. Aquí hay reglas. Entonces, nadie nos obligó. Nos trajeron. Y de solitos venimos. Es decir, Pedro dice, sométanse. Es decir, ¿qué es someterse? La palabra someterse es una palabra militar. Oiga bien. Porque es una palabra que usa también Pedro cuando dice, sométanse a Dios. Someteos a Dios, dice la palabra del Señor. Y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué es someterse a Dios? ¿Qué es someterse? Buscar o obedecer. Es estar bajo autoridad. Eso significa someterse, estar bajo autoridad. Y por eso Pedro usa eso mismo, sométanse a toda institución, es decir, estén bajo esa autoridad. Y es lo que más nos cuesta, hermano. Estar o someterlos a las autoridades humanas es lo que más nos cuesta. No digamos someterlos a Dios, ¿verdad? Que no nos gusta. ¿Qué es lo que Adán y Eva hicieron? No les gustó someterse, no quisieron estar bajo autoridad, quisieron tener autonomía y se rebelaron contra Dios. Entonces, por eso Pedro dice, sométanse a toda institución humana. Y ahí acentúa algo, dice, tanto o ya sea al emperador que ocupe el cargo más alto. En aquel tiempo era el emperador. Se le llamaba rey también. En este caso, en nuestro tiempo, pudiéramos decir que Pedro está diciendo, sométanse al gobierno. Sométanse al gobierno que ustedes tienen ahorita, dice Pedro. ¿Y quién nos está gobernando, hermano? ¿Ah? ¿Quién nos está gobernando? Donald Trump. El señor Donald Trump, ¿verdad? Ahora, ¿y nos gusta cómo él gobierna? ¿A quién le gusta cómo él gobierna? ¿Ah? Pero Pedro dice, sométanse, aunque no les guste. Porque mucha gente está en contra del gobierno de Donald. Mucha gente está en contra, no les gusta. Mucha gente hace cualquier cosa, es decir, se subleva, hace manifestaciones en contra de su gobierno. Ahora, y en esas revueltas, hermanos, hay miles de cristianos. Hay pastores. Pedro no dice, pastores, vayan en contra de los gobiernos, ¿verdad que no? No. Pedro dice, sométanse a toda autoridad humana, ya sea, ¿a quién? Al emperador. O ¿a quién? A superior. ¿Quién es superior? Es decir, está hablando de los gobernadores que gobernaban provincias. Así como acá, donde nosotros estamos. En este estado, en cada estado hay un gobernador. Ahora, muchas veces a nosotros no nos gusta cómo gobiernan ellos. ¿O sí? Muchas veces no nos gusta. Entonces, aún Pedro mismo dice que debemos respetarlos, debemos obedecerlos, debemos someterlos. Dice, al que es respeto, respeto, al que es honra, honra, al que le deben de pagar tributo, paguen el tributo aunque no les guste. Es decir, está pidiendo que se someta todos aquellos. No estoy diciendo que todo mundo, porque la mayoría de gente va en contra de las leyes que los gobiernos ponen.
Entonces Pedro dice, ustedes están llamados a obedecer a cualquier institución humana. Es decir, sea escolar, sea eclesiástica, sea laboral, sea política, de cualquier manera, a cualquier institución deben de estar sometidos, es decir, bajo esa autoridad. Pero muchas veces no nos gusta. Pero Pedro dice, sométanse a ellos. Ahora, ¿por qué Pedro? Y yo le voy a decir algo. Quizás el gobierno que nosotros tenemos ahorita en la actualidad, acá en Estados Unidos, mucha gente lo odia. No le gusta cómo gobierna, no le gusta lo que está haciendo. ¿O sí? No, pues no nos gusta. Después de él va a venir otro y va a traer leyes diferentes y no nos va a gustar las cosas que va a hacer. Es decir, nunca la gente está conforme. Nunca. Porque yo le voy a decir, después de este gobierno, quizás a lo mejor vendrá otro que le va a dar una libertad, hermano, donde nosotros vamos a decir, uy, mejor estuviera el señor Donald Trump gobernando. Amén. Porque se va a soltar una del diablo, como usted no tiene idea. Este hombre, a pesar de la dureza de su gobierno, está es como una presa que está reteniendo el mal que se puede avecinar, hermano. ¿Por qué? Porque él está en contra del aborto, está en contra de la homosexualidad, está en contra de tantas cosas. Cambios ideológicos que se están haciendo en la vida humana. Él está en contra de todo esto. Quizás cuando él no esté, como dice el dicho, ¿eh? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Quizás cuando él no esté nos vamos a dar cuenta y quizás vamos a añorar, aunque sea un día del gobierno de Donald Trump. Les voy a poner un ejemplo. En El Salvador, en los tiempos de guerra, cuando estaba una institución militar que se llamaba la Guardia Nacional y la PH, hermano, esas dos instituciones de gobierno militar que estaban al servicio del Estado, al servicio de los jueces, estos reprimían la delincuencia. A la gente no le gustaba. Porque en esos tiempos, hermano, estas instituciones militares se hallaban un joven, oiga bien, un joven que andaba vagando, lo agarraban, lo llevaban, le preguntaban quién era su padre, iban con su padre, advertían a su padre que si este elemento volvía a ser encontrado en la vagancia, a él iban a meter preso y el papá iba a pagar también. A la gente no le gustaba eso. ¿Para qué se meten? Decía. O sea, ellos lo que querían era evitar delincuentes. Que en ese tiempo un joven no podía andar vagando, tenía que estar en la escuela, aprendiendo educación para que él fuera una persona de bien. Porque usted sabe, hermano, que alguien que no esté ocupada su mente en algo, ¿en qué la va a ocupar? En lo malo. Hacerlo malo. Entonces las instituciones estas antes eran así. Cuando estas dos instituciones, allá por el 92, los acuerdos de paz desaparecieron, hermano, se soltó una delincuencia que es la que teníamos, de la que se nos conocía lo peor a nosotros, como salvadoreños. Creció en lo que se llama la posguerra, es decir, después de la guerra, se dio una delincuencia, hermano, que ya nadie tenía control, la gente hacía lo que los delincuentes decían. Y la gente no podía hacer nada. El gobierno no podía hacer nada. Las autoridades no podían hacer nada. Nadie podía hacer nada. Todos estaban de brazos cruzados, maneados, porque nadie podía hacer nada. Ahora, y yo le voy a decir algo, hermano, sin temor a equivocar. Después que este señor salga, nosotros que seguimos el camino de Dios, vamos a llorar un día de gobierno. Así se lo digo con toda sinceridad. Es como ahorita, en el gobierno de El Salvador. ¿Qué es lo que ha hecho Bukele? ¿Qué es lo que ha hecho él? Encerrar a todos los delincuentes y los sigue combatiendo. Y a la gente no le gusta. Pero el día que él no esté, o que otro gobierno caiga de los anteriores, El Salvador desaparece.
jamás va a volver a ser el mismo, jamás. Porque todos esos indios que tienen encerrados a este hombre, los van a sacar. Porque eso es lo que las instituciones quieren, que él los saque, que no los tenga encerrados. O sea, y eso es lo que va a pasar. Por eso Pedro dice, sométanse. Es decir, hagan el bien, hombre. Aunque no les guste. Hagan lo bueno, sométanse a ellos. Ya sea a gobernador, dice, como a superior. Él dice, el emperador ocupa el cargo más alto, como a superior, es decir, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores. Oiga, ¿para qué son enviados? Eso debería entender la gente de allá de Centroamérica, de nuestro país, que los gobiernos están, ¿sabe cuál es una garantía, una gracia de tener un gobierno como el de Bukele? ¿Sabe cuál es? Es lo que dice Pedro. Están para castigar al malo. ¿Sabe por qué mucha gente en el gobierno de Bukele se opone? Porque son familias de aquellos que andaban delinquiendo, de aquellos que robaban, y ellos no trabajaban, sino que se alimentaban del robo de sus familiares. Y ahora que tienen que trabajar, porque si no se mueren de hambre, se molestan. Porque no está permitiendo muchas cosas. Todavía se dan cosas que no son buenas, pero recuérdese que un gobierno no puede tener control absoluto de todo. Siempre van a haber cosas. Siempre van a haber cosas que se ven. Entonces Pedro dice, sométanse a toda autoridad humana. Ahora, y Pedro, hermano, lo está diciendo porque, ¿sabe quién estaba gobernando cuando Pedro escribió sus dos cartas? ¿Sabe quién era el gobernador que estaba cuando Pedro escribe estas dos cartas, primera y segunda? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién era? ¿Sabe quién era el que estaba gobernando en tiempo cuando Pedro está diciendo, sométanse, honren al rey, sírvanle al rey, paguen el impuesto al rey? ¿Sabe quién era el que gobernaba? Nerón. ¿Y quién fue Nerón? Fue el peor gobierno romano. Fue el peor. O sea, nosotros todavía no hemos visto un gobierno como Nerón. De malo. Pero vean lo que está diciendo Pedro. Sométanse. Sométanse, es decir, ¿cómo puede alguien decir que se someta al gobierno de Nerón cuando Nerón es de lo peor que hubo en ese mundo, en ese tiempo? Oiga bien. Nosotros todavía no hemos llegado a un gobierno así. Que sea tan malo, tan vil, tan sin misericordia. Ahora, y vean lo que Pedro está diciendo. Sométanse. Y dice que los gobernantes que ha puesto el emperador sirven para castigar. ¿Sabe por qué, hermano Dios? ¿Sabe por qué Dios instituyó el gobierno humano? ¿Sabe por qué Dios? ¿Sabe por qué Dios lo instituyó? Para castigo, para retener, oiga, para frenar la maldad de la naturaleza humana en cada persona. Para frenar esa naturaleza. Para eso los puso. Y aunque alguien diga, no, pues los gobiernos son duros. Oiga, pero le voy a decir algo. Aunque los gobiernos son duros, no son como Dios, hermano. Imagine que en los gobiernos la gente mala actúa una vez, otra vez, otra vez, otra vez, van a la cárcel, salen, vuelven a delinquir y así están. Es decir, ahí los llevan y ahí están.
Vuelven, entran, vuelven, entran, vuelven, entran. Esa es la vida de ellos. Pero en un gobierno de Dios, ¿usted cree que Dios permitiera eso? No, hermano, lee el capítulo 5 de Hechos. Una mentirita fulminó a un matrimonio. Amén. No digamos ya una cosa de violación o de robo, de esto, de lo De otro. asesinato. En el gobierno humano, aunque son duros muchas veces, pero entre esa dureza hay misericordia. O sea, es como que Dios diga, bueno, no los voy a gobernar Dios, los va a gobernar el hombre. Y aunque el hombre no tiene piedad, no tiene misericordia, pero los voy a dejar a manos de ellos, porque yo no permito todo eso. ¿Ya ve? Porque están para castigar, dice, al malo. Lo malo es que el gobierno castigue al bueno y no al malo. Eso es lo malo. Ujú. Entonces, si dice aquí, ¿qué es lo que dice? Versículo 15. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien. Oiga, Dios quiere que hagan el bien. ¿Para qué quiere Dios que hagamos el bien? Para callar los insensatos e ignorantes. Exacto. Para que la boca de esos tontos, como dice esta versión, e ignorantes, no hablen mal. Por eso Dios quiere que nosotros hagamos el bien. Y hacer el bien, hermano, es lo que más cuesta. ¿Es lo que más nos cuesta o no? Amén. Es lo que más nos cuesta. Recuérdese que nosotros somos impulsados por aquella naturaleza caída que hay en nosotros. Y Pablo lo explica en Romanos, cuando él dice, el bien que quiero hacer, No hago. no lo hago. Sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Es decir, hay una fuerza con la cual usted y yo tenemos una lucha interna. Nosotros queriendo hacer el bien y hay otra parte de nosotros que nos inclina a que hagamos lo malo. Oiga bien. Es una lucha. Dios quiere que hagamos el bien, es decir, que venzamos esa fuerza malévola que hay en nosotros para poder hacer el bien. Y él dice, Dios quiere que hagan el bien. Dice, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir contra ustedes. Hermano, qué bonito sería, ¿verdad? Que nadie dijera nada malo de nosotros. Qué bonito sería. Imagínense que uno le pregunte al vecino, a los que lo conocen, ¿y cómo es fulano? Compañeros de A los trabajo. compañeros de trabajo. ¿Y cómo es fulano? ¿Ah? ¿Qué cree que diría? Pleitista. ¿Ah? ¿Cómo? Pleitista. Ah, pleitista. Es una culebra, una serpiente este. No, pues, la gente no daría un buen resultado de nosotros, diría lo peor. Es como en los tiempos, después de Cristo, en el siglo II, había un filósofo que se llamaba Celso. Él escribió, hermano, un libro, pero solo cosas negativas de los cristianos. Oiga, nada bueno, nada positivo, solo negativo. Imagínense que ahora hubiera gente que escribiera un libro de cada uno de nosotros, porque nosotros somos un libro, hermano. ¿O cree que no? Amén. Nosotros somos un libro para la gente. Aún en el mundo, le voy a traer al recuerdo algo, pero no es más ir para el mundo. Hay una canción muy vieja de la que el mundo habla que dice, que dicen de mí que soy un libro abierto.
donde Ujú. muchas cosas se han escrito, nada de eso es cierto. Dice. Así es la canción, mundana. Es decir, Pablo a los corintios dicen, ustedes son mi recomendación, ustedes son mi carta. Ustedes son como un libro abierto. Es decir, en nuestra vida se escriben cosas buenas y cosas malas. Así somos nosotros. Pero imagine que nadie dijera nada. Que todo el comentario que hicieran de nosotros fuera positivo. Imagine que dijeran de usted, ¿cómo es para trabajar? No, dice usted, Lo máximo. es lo máximo. Este es un ejemplo para todos, hombre. Es que este trabaja duro, este no le importa, este hace todo bien, lo hace sin murmurar, sin renegar, sin decir nada. Él todo lo hace bueno. Imagine que dijeran eso. Imagine que le preguntara a la gente del mundo. Pero imagine que le dijeran entrevistaran a las esposas. ¿Verdad? ¿Qué opina la esposa de su esposo? ¿Qué dijera usted de su esposo? ¿Qué dijera? Es decir, fue hermoso, hermano. Y le voy a decir algo. Y no importa, hermano, que tan bien nos portemos, la gente siempre va a hablar. Siempre. Ejemplo. ¿Jesús era malo? No. Era bueno. Dice que Pedro mismo dice, que él dice, nunca hubo engaño en su boca. Es decir, nunca engañó a nadie. Pero la gente hablaba mal de él. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros somos como una doble vida. Es decir, como que tuviéramos la vida de Juan el Bautista y la de Jesús. Si usted es así bien santulón, ¿verdad? Que como cristiano, si ustedes que se la pica. Así dice la gente. Se cree el santo. Se cree un santulón. Habla. No, que no le gusta llevarse, bien ridículo, que esto, y comienza la gente a decir. Pero si usted deja esa santidad, ese santulón como la gente, y se pasa al otro extremo, ¿qué es lo que la gente dice? Ay, mira, y dice que es cristiano. Amén. O sea, la gente siempre va a hablar. Hagamos bien o hagamos mal, la gente siempre va a abrir, discúlpenme la expresión, el hocico. Siempre. Eso decían de Juan el Bautista. ¿Cómo era Juan? Juan era duro, era austero. Con la gente, a la gente no, les decía, raza de víboras. Ya el hacha está puesta, les dice, para darle en la nuca. Uy, la gente tenía miedo. No, decían, Juan es duro. Pero cuando llegó Jesús, Jesús era bien Amable flexible, amable con todo el mundo. Lo invitaban a... Juan no se juntaba con pecadores. Fíjense, si él vivía en el desierto, se había aislado de la sociedad para no tener ese contacto con los pecadores. Es decir, que Juan era de esas tribus de los esenios que se les conoce. Los esenios, hermanos, por eso se fueron a vivir al desierto, porque ellos vieron que había una gran corrupción dentro del templo. Y ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. Aún Juan era austero en su comida. ¿Qué es lo que dice la Biblia que comía? Miel. Miel. ¿Y qué más? Langosta. Langosta. Oiga lo que comía. Oiga cómo se vestía. Porque a Juan hasta la ropa es como dice Judas. Tengan cuidado con la ropa contaminada, dice Judas. O sea, Juan se vestía con pieles De camello. de camello. Es decir, era una persona, hermano, que se retenía, se retraía de todo, de toda contaminación. Y la gente hablaba mal de Juan. Era dura la gente. A Herodes, ¿qué fue lo que le dijo? No te conviene tener la mujer de tu hermano. Y por eso lo mataron. Ahora, pero cuando Jesús viene,
Y es bien amable, atento, es atrayente con toda la gente. Dice que se deja abrazar, se deja, platica con prostitutas. Dicen, vaya, miren aquel, comelón, Bebedor de vino. bebedor y hasta con prostitutas anda. Eso es lo que dice la gente. Es decir, hermano, la gente nunca va a hablar, pero sea bueno o sea malo, debemos de hacer lo bueno. Debemos de hacer lo bueno. No importa tenga o no tenga razón, debemos de hacer lo bueno. Porque hay cosas que son ciertas. Y hay cosas que la gente las inventa. Hay gente que inventa las cosas como para tratar de hacerle daño. Es decir, como dijo Pedro, ¿verdad? Dejen la calumnia. Dejen el chisme. Es decir, todo eso afecta. Entonces dice Pedro, acá. Eso es lo que Dios quiere. Que hagan el bien para que no digan nada en contra de nosotros. Pórtense como personas libres, versículo 16. Oiga, pórtense como personas libres, pero no usen la libertad como un pretexto. Oiga, no usen la libertad como un pretexto, ¿para qué? Para hacer el mal. Para hacer el mal. Es como ahora en día. Mucha gente dice, ay, es que estamos en la gracia, hermano. Estamos en la gracia, ya Dios nos perdonó, hacemos esto, hacemos lo otro. No, no hay libertad. Pedro no está dando una carta de libertad. Es como cuando Pablo escribe a los romanos y dice, algunos de ustedes dicen que decimos nosotros. Oiga lo que está diciendo Pablo. Algunos afuera decían que Pablo decía que había que hacer males Porque donde abundaba la maldad, para gracia. hacer para lo bueno. Para que abundara la gracia. ¿Sí? Entonces, y es lo mismo que ahora se piensa. Estamos en la gracia, hermano. Mire, la gracia, y muchos hacen cosas malas en beneficio de la gracia. Pablo dice, hagamos males para que abunden los bienes. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Es decir, no usen la libertad. No usen la libertad para hacer el mal. como un pretexto para hacer el mal. Porque a veces la libertad se usa como pretexto para hacer lo malo. ¿Sí? Entonces Pedro dice, no hagan eso. Y dice, pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Oiga, debemos respetar a las autoridades, debemos respetar al gobierno, debemos de respetar cualquier institución humana, debemos de amar a los hermanos y debemos de reverenciar o respetar a Dios. Y también, dice Pedro, respeten ¿a quién? Al emperador. Oye, hermano, respetar a un hombre tan vulgar y tan indigno como era Nerón. Y Pedro está diciendo que lo respetemos. Todavía no hemos tenido un gobierno como Nerón. Pero Pedro dice, sin embargo, él dice, respeten al emperador. Esto es lo primero que habla sobre la sumisión. Es decir, debemos de someternos. Y Pedro sigue con lo mismo. Dice, ahora en el versículo 18 dice, sirvientes, ¿qué dice? Criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es decir, estar sujetos es someterse, estar bajo autoridad de los amos. Sirvientes, dice, sométanse con todo respeto a sus amos. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. En el griego la palabra malo es
torcidos. Díselo a los difíciles de soportar. ¿No? Así dicen algunos, a los difíciles de soportar. Es decir, hermano, debemos de someterlos a todos. Oiga lo que Pedro dice. Ya habló de la institución humana, ahora está hablando del gobierno, de toda institución, pero ahora está hablando que debemos de someterlos a los amos. Quizás ahora no hay amos, ¿verdad? Pero estaríamos diciendo en nuestro lugar, ¿a quién? A los jefes. A los jefes. A los jefes. Sométanse a los jefes, a los que son buenos, porque hay jefes buenos, ¿verdad? Yo le podría decir, hermano, de los 22 años que acá tengo de trabajar en este casino, he tenido jefes, hermano, que hemos añorado que no se vayan. Sí, en el pasado, me recuerdo que yo les rogué, le decía a uno, no te vayas, hombre, no te vayas, eres lo mejor. Todos los compañeros lo queríamos, era bueno. Él nunca decía, hagan eso aquí. No, decía, ¿qué me ayudas, por favor? Todo lo pedía, por favor. Todo lo pedía así con gracia, hermano. Y estaba joven y me recuerdo de que nosotros le decíamos, no te vayas, hombre. Sí, aquí todos te queremos. Incluso le voy a decir, cuando se fue, hasta se hizo una despedida. Se hizo una despedida. Hay gente, hay jefes que se van. Y la gente está, gracias a Dios, dada. Se hace fiesta, pero no porque para que se quede, sino para que se vayan. ¿Sí? O sea, pero dice Pedro, respeten también a esos que son difíciles. A los que son difíciles, respétenlos. Háganles caso. Sométanse a ellos. Y qué difícil es someterse a un jefe que sea de lo peor, ¿verdad? ¿No le ha tocado algún jefe a usted así? A mí me ha tocado jefe, hermano. Me han tocado jefes así. Difíciles. Difíciles. Recuerdo uno que me quiso hacer la vida imposible. Hermano, yo lo llevé. Porque ya no aguantaba. Sentía que me asfixiaba. Lo llevé donde el jefe del departamento y llevé a jefes de la unión. Y hablamos, nos sentamos. Y comenzó a echarme tierra. Hacerme quedar mal ante mi jefe. Y al final de cuentas, les digo, o sea, él salió mal. Él salió mal. Porque en mi récord lo vieron. Y me dicen, pero si nunca tu récord dice está limpio. Está limpio. No has tenido problemas. No eres problemático. Entonces dice, ¿por qué? Le digo, pregúntele a él si él acaba de venir a la institución. Yo ya tengo como 20 años. Pregúntele, ¿cuál es el problema conmigo? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto odio? O sea, porque yo sentía, hermano, yo sentía eso de él. Pero dice Pedro, respeten a los que son difíciles, a esos torcidos. Hay jefes que son bien torcidos, ¿no? Pero no torcidos porque se les cayó la manita. De eso no estoy hablando. Estoy hablando que son torcidos porque su forma de tratar a las personas Por la maldad que hay en ellos. son difíciles. Hay una maldad tan profunda en ellos que ni ellos mismos se soportan. ¿Sí? Pero Pedro dice, soporten a estos que son difíciles. A los malos. Porque dice, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimiento injustamente. Mire qué bonito. Es agradable a Dios cuando usted y yo soportamos injustamente. Cuando la gente quiere reventar con nosotros de una manera injusta, sin haber motivo. Porque eso nos identifica. Y ahí va a decir Pedro con quién nos identificamos. Amén. Dice,
soporten sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Oiga lo que Pedro dice, por sentido de responsabilidad, es decir, por lo que somos. Versículo 20. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá si lo soportan con paciencia? Es decir, si alguien hizo lo malo, pues, y lo castigan, eso es algo natural, ¿no? Es merecido. Es algo natural. O sea, que lo castiguen por hacer lo malo. Pero aquí dice, pero si sufren por hacer el bien, oiga, pero si sufren por hacer el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, es agradable a Dios. Oiga, es agradable a Dios. Si soportamos haciendo lo bueno, si nos maltratan por hacer lo bueno, eso es agradable para Dios. Y dice aquí, versículo 21, pues ¿para esto qué? Hemos llamado Hemos sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido llamados? para soportar. Para padecer también lo que el Señor ha padecido. ¿Cómo? Para padecer el sufrimiento. No hemos sido llamados para padecer sufrimiento. Hemos sido llamados para disfrutar de la gracia del Señor. Para eso hemos sido llamados. Oiga bien, no, porque ahí se puede considerar como que hemos sido llamados para sufrir, ¿verdad? Entonces, y usted sabe que, ¿quién quiere sufrir en la vida? No, Si allá afuera del Señor sufrimos y no queremos, ahora vamos a venir al Señor y vamos a seguir sufrir. sufriendo. No tiene sentido, ¿no? Pero eso no es lo que Pedro está queriendo decir, que Dios los ha llamado para esto. Es decir, Dios los ha llamado para disfrutar de su gracia y ¿para qué? Para expresar a Dios en medio de ese sufrimiento. Oiga bien. Porque nosotros expresamos a Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera expresamos a Dios? ¿Ah? ¿Cuándo expresamos a Dios más? ¿Cuándo? Cuando agradecemos. No, expresamos a Dios más cuando nos bendice. Cuando nos bendice, ¡ay, Dios es bueno! ¡Ay, Dios aquí! ¡Ay, yo voy a seguir a Dios! ¡Yo voy a ser fiel a Dios! O sea, cuando nos bendice. Entonces expresamos a Dios. Pero cuando estamos padeciendo, ¿expresamos a Dios? No. Nos quejamos. Ahí solo Job. O sea, exacto. Ahí quiero llegar. En todo el libro de Job, usted va a ver a Job expresar a Dios en el sufrimiento. Job estaba sufriendo. Miren, le quitaron su ganado, le quitaron su riqueza, le quitaron sus hijos, le quitaron su salud, le pusieron una enfermedad. Job no entendía ese camino por el que él estaba pasando. Job no entendía. Aún en medio de ese sufrimiento tan profundo, hermanos, Job alababa a Dios, es decir, lo expresaba. Tanto que su mujer, ¿qué fue lo que le dijo su mujer? ¿Qué más? Aún en esta condición, le dice, oiga, aún en la condición tan miserable en la que estás, ¿todavía hablas bien de Dios? Oiga bien lo que Job hacía. Job no entendía el camino por el cual estaba pasando. No comprendía por qué estaba siendo azotado de esa manera. Pero aún ahí, en ese sufrimiento, expresaba a Dios. Eso es lo que Pedro dice, que debemos de, para eso hemos sido llamados, para disfrutar de su gracia y expresar a Dios en medio del sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento nadie quiere expresarse bien de Dios. Nadie lo hace.
Todos murmuran, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué que esto? ¿Por qué lo otro? Solo somos quejas. Amén. Nunca expresamos a Dios de buena manera. Si usted está pasando por una enfermedad, ay, es que Dios ya no me quiere. Eso es lo que la gente dice. Y cristianos, ¿no? Ay, es que yo no quiero nada de Dios, ya Dios no me quiere, mire cómo estoy, mire dónde me tiene. Job no hacía eso. Aún en esa condición que está, le dice a su mujer, ¿por qué no maldices a Dios? Eso es lo más fácil de hacer. Maldecir a Dios en medio del sufrimiento, eso es lo más fácil. Quejarse de Dios en medio de las dificultades, eso es lo más fácil. Mucha gente abandona el camino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo abandona? Porque les estoy yendo mal, ¿no? Como dicen por ahí, les está lloviendo sobre mojado. Pero está siendo probada su fe. Está siendo probada. La fe está siendo probada. Job estaba siendo probado. Él no sabía que estaba en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Dios le decía a Satanás, no, mira, Job es bueno, él es un hombre intachable, es un hombre que nunca va a hablar mal de mí. No, le decía Satanás, pues ¿y cómo no va a hablar mal si tú lo has bendecido? Quítale todo lo que tiene a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Mm? Si Dios nos quitara todo. Imagínese que usted viene a este país y aquí está en prosperidad. Dios le ha dado todo. Imagínese que le quita el trabajo, le quita los carros, le quita la casa y lo deja durmiendo debajo de los puentes. ¿Qué hiciera usted como cristiano? ¿Qué hiciéramos? ¿Dijéramos que Dios es bueno? ¿Lo dijera, hermana Silvia? Depende de la madurez de cada cristiano. Exacto. Por eso Dios quiere que maduremos, porque cuando estamos en pobreza nosotros podemos bendecir a Dios. ¿Sabes qué es lo que Pablo decía? Sé vivir en abundancia y sé también vivir en necesidad. Aleluya. Por todo y en todo estoy enseñado, tanto para tener como para no tener nada. Es decir, Pablo alababa y glorificaba a Dios. Dios quiere que lo expresemos, hermano, en medio de la dificultad, porque nadie habla bien de Dios cuando está sufriendo. Nadie. La mayor parte de gente, y aún cristiana, porque eso es lo peor. Eso es lo peor, que gente cristiana en medio del sufrimiento maldice a Dios y dice, ya no quiero nada con Dios, y se va de los caminos del Señor. Y sin embargo, hay personas que están sufriendo, viviendo en los puentes y que siguen bendiciendo al Señor y hasta ni la gente ni cuenta se da que no tiene Mire, hay dónde gente ni qué que está en comer. las peores condiciones, más que nosotros. Y esa gente a veces vive agradecida con Dios. Vea a Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Igual que Job. Enfermo. Igual que Job, enfermo de una gran sarna. Dice que anhelaba comer las migajas de pan que caían de la mesa de aquel hombre rico. Dice que en lugar de alcohol los perros llegaban a lamerle las llagas. Y ese hombre nunca dijo nada. ¿Sabe por qué cuando murió llegaron ángeles? Porque eso quiere decir que en medio de ese sufrimiento él le daba gracias a Dios. Nosotros nosotros nunca hemos vivido lo que Job vivió. Y aún si Dios se lleva a un familiar de nosotros, aún si Él se lo lleva, yo ya no voy a la iglesia porque Dios me quitó a mi mamá, me quitó a mi hermano, me quitó a mi hijo. Oiga, que Dios no nos ha dado a la familia para que sean eternas. Están prestados. Miren cuántos hombres del ayer, de tiempos antiguos,
O sea, ¿usted cree que Abraham no sufrió cuando se murió Sara? Vivieron años juntos. Y aún Abraham se mantuvo firme sirviéndole al Señor. Y obedeciendo en los peores momentos Sí. cuando Isaac fue pedido para sacrificio. Es decir, Dios, hermano, honró a Abraham. Porque Abraham honró a Dios. Oiga, la Biblia no dice los sufrimientos que ellos pasaron, pero pasaron sufrimientos duros, hermano. Y aún así, ellos le daban mérito a Dios. Expresaban a Dios en el sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que expresemos a Dios en el sufrimiento. Que cuando estemos sufriendo, hermano, ¿cómo le va? Y aunque esté hospitalizado, aquí bien, dándole gracias a Dios. Aleluya. Hermano, ¿y cómo está? Aquí bien, gracias a Dios, aunque no he comido, pero gracias al Señor. Porque si no es así, no ayuno. Amén. O sea, darle gracias a Dios en todo. No hay ejemplo mejor que el de Job. Mire, ¿sabe qué es lo que decía Job? Capítulo 13 de Job. Él dice, aunque él me mate. ¿Qué dijo que iba a hacer? Esperar en él. Aunque él me matare, voy a esperar en él. Eso es expresar a Dios en el sufrimiento. Pero nosotros un muñero nos hemos quitado y, ay Dios, ¿por qué mi muñero? ¿Por qué a mí? Si un hermano no le habló, ya, ay, qué sufrimiento más grande, ¿verdad? Es que el cristianismo hoy en día es una desgracia, hermano, disculpe la expresión. Es una miseria de cristianismo el que estamos viviendo. Que a nosotros nos tocara sufrir como estos hombres del libro de los Hechos de los Apóstoles sufrían. Hermano, nosotros no aguantamos ni la primera. A la primera nos vamos. A la primera de cambio nos vamos. Ay, sí, que el hermano ya ni me habla, ni me esto, ni o sea, ya no voy a la reunión. Somos, disculpe la expresión, somos los cristianos más desgraciados nosotros. ¿Es la verdad? El hermano habla muy duro. Así somos los más inútiles. Queremos solo felicidad, solo felicidad. Oye, hermano, ¿se acuerda que estudios atrás Pedro mismo dijo que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tenía que ser probada? Amén. O sea, nosotros no vamos a ir al cielo así por así, hermano. Tiene que ser probada nuestra fe. ¿Y cómo se va a probar? En los momentos más difíciles. Porque ahí es donde se prueba la fe. En los momentos difíciles, en los momentos cuando uno tiene que comer, en los momentos cuando uno tiene trabajo, en los momentos de enfermedad, en los momentos cuando ha perdido un ser querido. Ahí está probando Dios nuestra fe. Porque hablar bien o expresarnos bien de Dios cuando todo va bien, de esos cristianos son muchos. Hay muchísimos cristianos. Pero en el sufrimiento, nadie se expresa bien de Dios. Nadie habla bien de Dios. ¿Y por qué está aquí, hermano? Nada, porque Dios me tiene aquí. Nadie dice que está en el hospital o está pasando todo lo que está pasando porque Dios así lo quiere. Nadie dice eso. Ay, hermano, mire, no sé por qué. Job no entendía. Job no entendía el momento que estaba pasando, pero se mantenía firme. Aunque me mate, decía, en él esperaré. Como dijeron los tres varones, aunque sea el que Jehová no nos salve. Si Jehová no nos salva, tampoco vamos a adorar a Dios. Es decir, decisiones Fuertes. fuertes, hermano. Esos son los que quiere el Señor. Y por eso dice acá, versículo 21. Pues para esto lo llamó Dios. Ya que Cristo sufrió por ustedes, dándonos un ejemplo para que siga
para que sigan sus pasos. Oiga, ¿el Señor sufrió por bandido? No. El Señor sufrió por hacer lo bueno. Por hacer lo bueno. Por eso sufrió. Por eso nos pone este ejemplo Pedro. Dice, Cristo no cometió ningún pecado. Ni engañó jamás a nadie. Oiga. Y aún así sufrió. No engañó a nadie. A nadie le hizo una mala jugada. Y aún así, hermano, sin hacer ningún pecado, sin hablar mal de nadie, aún así sufrió. ¿Por qué nosotros sufrimos? Ay, hermano, ¿cómo está? Viera qué tormenta, la gran prueba que el Señor me está pasando. ¿Y qué? Pues es chambroso, es chismoso, se va metiendo en lo que no le importa y por eso está sufriendo, ¿no? ¿Es verdad? Ay, hermano, estoy pasando una viera que no sé por qué Dios me está probando. Qué Sí, por prueba. chambroso. Hay hermanos que están sufriendo, pero no porque están encaminados con la voluntad de Dios. Están sufriendo porque precisamente se están metiendo en cosas que no deben. Bien pruebados, dicen. Ay, hermano, es que yo sí soy varón de Dios porque Dios me está probando. Pues claro, estoy sufriendo, pero no por bueno. Está sufriendo por tacuacín. ¿Sí? A muchos no les gusta, hermano, pero es la realidad. Casi la mayor parte del sufrimiento que nosotros tenemos es por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones. No sufrimos por bueno. Consecuencia de nuestras malas Sí, decisiones. sufrimos porque son consecuencias de lo malo que hemos hecho, pero no son consecuencias de algo bueno. Ese es el problema. Por eso dice, él nunca mintió, no engañó a nadie, hermano. Mire lo que hacía Jesús. Cuando lo insultaban, cuando al Señor le pegaban una bofetada, él pegaba dos. No. Así Ponía dice el Pedro otro aquí. mejilla. Dice que cuando a él lo insultaban, él también los arremetía a insultos. No. No, dice que no. Dice, versículo 23, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Oiga, ¿qué hacemos nosotros cuando nos insultan? ¿Ah? Se abre el infierno, ¿verdad? Sí, es como que si nos den una cachetada, nosotros damos 5. Se abre el infierno y abrimos la boca, ¿verdad? Y sale un montón de veneno. Cuando a él insultaban, no respondía con insultos, dice Pedro. Cuando lo hacían sufrir, ¿qué es lo que él hacía? Tampoco amenazaba. Oiga bien. Y nosotros cuando alguien nos hace sufrir, ¿qué hacemos? Amenazamos, ¿verdad? Ajá, ya vas a ver con quién te metiste. Tú no me conoces. Jesús nunca amenazaba. No amenazaba. Sino que él, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Encomendaba a Dios su causa. Oiga, encomendaba a Dios su causa. Es decir, Jesús cuando a él lo trataban mal, él se iba, hermano. Se iba a arrodillar, le decía, Señor, mira esto, cómo me tratan. Así decía, se quejaba con el Señor. ¿Ah? No, le decía, perdónalo porque Le no decía, saben lo que hacen. perdona, estos ignorantes, no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor. Y nosotros cuando nos insultan,
nos vamos a ir a arrodillarnos y al Señor, dale con un hacha, Tanto. Dale en la nuca, Señor. Y recurro a tu palabra, porque tu palabra dice que ya el hacha está puesta sobre la raíz, así es de que dale bueno. O le decimos, o te lo llevas o te lo mando. ¿Mm? Así somos Santo nosotros. de Israel. Jesús se encomendaba a Dios su causa. Es decir, todo lo que le hacían, él no amenazaba, no engañaba, sino que oraba y a Dios le ponía la causa de todo esto. O sea, nos está dando un ejemplo, Pedro. Dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cuando Pedro cita esto, ¿saben qué está pensando? ¿Saben qué está pensando? Está pensando en el siervo sufriente. Isaías 53. Él está pensando que dice que Él no padeció por nosotros. Él padeció por nosotros, dice. Para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Eso es lo que dice Isaías 53. Que por su llaga hemos sido nosotros curados. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas. Es decir, no teníamos dueño. Oye bien. Es decir, nadie los podía dominar. Éramos rebeldes, hermano. ¿O no? No, hermano. ¿Usted cree que nuestros padres no tuvieron problemas con nosotros? ¿Ah? Éramos lo peor de los rebeldes. Éramos lo peor. Yo no le puedo decir que yo era un angelito. Era rebelde, hermano. Era como dice Pedro, como oveja extraviada, es decir, sin que nadie lo domine, sin que nadie tenga control de él. Oiga, así era. Pero ahora han vuelto, dice, a Cristo, que es el pastor de las ovejas, porque él dice, cuida como un pastor y vela por ustedes. Oiga, qué hermoso. Oiga, qué hermoso lo que Pedro dice. Dice que hemos vuelto. Por eso le digo yo que esta carta no es a la iglesia, sino que es a los de la Galú, es decir, a los de la diáspora. Porque ellos eran pueblo de Dios antes. Pedro cita, dice, antes, y cita Oseas. En el mismo lugar, dice Oseas, donde se dijo, ustedes eran pueblo, ahora no van a ser pueblo. Ustedes ya no son amados, ahora van a ser amados. Cita esa porción de Oseas. ¿Y en el contexto de qué? ¿A quién se lo está diciendo Oseas? A Israel. A las 10 tribus del norte, las que se perdieron. Ellos conocían a Dios. Sabían de Dios, pero se perdieron en medio de todas las naciones. Su identidad como pueblo, como nación, como un pueblo santo, se perdió. Es decir, se gentilizaron. Se hicieron paganos. Entonces, por eso Pedro usa la frase, ustedes antes eran ovejas extraviadas, ahora han vuelto. Nosotros no podemos decir, antes de ser cristianos, ¿qué éramos? Nosotros no podemos decir que éramos cristianos, no, estábamos extraviados, éramos católicos, de hueso colorado.
¿Sí? ¿O no? Bueno, yo no sé si usted era eso que se consideraba así. Yo me consideraba un católico, aunque nunca iba a la iglesia, pero me consideraba un católico bien ceñido. Me recuerdo una vez en el departamento de San Miguel, en San Salvador, estaba todavía en esa institución de la Guardia Nacional. Me recuerdo que una vez mi coronel, que estaba encargado, dijo, voy a escoger los mejores elementos para que vayan y carguen el santo entierro del Señor, dijo, una cuadra. Y voy a escoger lo mejor. La crema innata, dijo, voy a escoger para que vayan a cargar ese santo entierro. Porque una cuadra lo caminaba la tercera brigada, otra cuadra la caminaba la PH, otra cuadra la caminaba la Policía Nacional, los cardamomo, como les decía, y otra cuadra la caminaba la institución de la Guardia Nacional. Dijo, voy a escoger lo mejor. Y ahí vas tú. Y ahí iba yo. Imagínense, si eso era lo mejor para él. Y yo siento yo mismo, si te supiera la liebre que estés cogiendo. Decía yo mismo. Porque verdad, yo, hermano, yo, aún en la institución, yo era. Quizás si usted me hubiera conocido, así como agente, yo le digo que se hubiera dado cuenta de la maldad que había en él. Y me recuerdo que los escogieron, fuimos, caminamos una cuadra. En esa cuadra yo venía hasta más santo de lo que era. Ya no era ni crema ni nata, sino que cuajada y nata. Lo mejor. Y me recuerdo que ese momento, después que llegamos, nos mandaron a un lugar, pues le fui a romper la cara a uno que estaba haciendo desorden en un burdel. Y venía de cargar el santo entierro. Yo era lo mejor. Así éramos. Pero les dice a los de la Galú, ustedes eran como ovejas extraviadas, es decir, nadie los dominaba. Pero ahora han regresado al pastor de los pastores. Cristo es su pastor y él los cuida. Hermano, es a veces hermoso ver cómo todo lo que Pedro nos dice. Y yo le voy a decir algo, someterse a una institución no es fácil. Todo lo que a mí me enseñaron en ese sometimiento, a someterme a la autoridad, porque yo le voy a decir algo, en la vida militar, si una persona o un elemento es un día antes que yo, ya le debo respeto y obediencia. Oiga bien, si ese que entró ayer a esa institución y yo entré hoy, y él me dice, ¿sabes qué? Recluta, ven y haz aquello, por mí, yo tengo que ir a hacerlo. Y eso es que se está sometiendo a un elemento, no a alguien que tenga grado. Oiga bien. Solo por un día de ser más viejo, más antiguo que uno. Uno le debía respeto y obediencia. Eso uno lo aprende en la vida militar y eso es hermoso. Porque uno aprende a someterse a cualquier cosa, porque eso viene al recuerdo. Yo te voy a decir algo, en mi trabajo hago 2 días encargado de cocina, de 2 cocinas. Pero el primer día, que es mi lunes, yo estoy sometido bajo la autoridad de una mujer. Oye, una mujer es mi jefa, una compañera. A veces me dice, José, ayúdame allá, pum, voy para allá. A ver, José, lo quiero allá, ahí voy para allá. José, mire esto, para allá. Yo nunca le digo no. Y es mujer. Yo soy hombre. Yo pudiera mostrar mi hombría, mi machismo, pero he aprendido a someterme. Y le voy a decir algo. Hay cosas que a veces no me gustan en mi hogar. Porque como humanos tenemos esa rebeldía. Hay cosas que a veces mi esposa me las dice y yo a veces
a veces quisiera gritar y quisiera decir cosas y a veces digo, Señor, ponle freno, ponle un broche. Y yo, ok. Me someto. Me someto a cosas que a veces para mí son difíciles. Porque a veces nosotros como hombres quisiéramos tener ese señorío, ese dominio, ¿no? A veces al hombre no le gusta que la mujer lo mande, ¿o sí? Ajá. Pero yo he aprendido eso, ¿no? Lo aprendí antes de ser cristiano. Y como lo aprendí antes de ser cristiano, yo me someto. Hay cosas que en mi trabajo no me gustan y me las dice mi jefa, la que es mujer. Y a veces solo agacho la cabeza, bueno, voy a hacer. Someterse. Por eso le digo, esa palabra someterse es estar bajo autoridad, es una palabra militar. Y por eso yo entiendo algunas palabras que eso es difícil. Y le voy a decir algo por lo cual termino. Me recuerdo cuando comencé en los caminos del Señor, en la iglesia donde yo me nací. Oiga bien, me recuerdo que la copastora, que todavía está viva, porque el que era copastor, ya murió. Me recuerdo que a veces la hermana, la esposa del copastor, a veces me decía, hermano, yo quiero que vaya a predicar a este lugar, a esta reunión. Y allá la líder es fulana de tal. Otra mujer. Y me recuerdo yo que había un supervisor de zona, oiga bien, y me decía, hermano, trabaje conmigo. Usted no puede estar bajo sujeción de una mujer. Así me decía, cristiano, en la iglesia. Me recuerdo que me decía, oiga bien, había bien la rivalidad en la misma iglesia. Me decía, hermano, es que usted no puede estar sometido bajo la autoridad de una mujer, no importa que sea copastora. Y eso se lo enseñan en las iglesias cristianas. Usted no puede someterse a la autoridad de una mujer. Y le decía yo, ay, hermano, porque ya había aprendido a someterme antes de ser cristiano. Y siempre me decían, no, hermano, véngase a trabajar. Hombres, supervisores de zona me decían, trabaje conmigo, no esté bajo el señorío de una mujer. Pero ya lo había aprendido. Y eso me ayudó mucho. Por eso yo, una mujer que me dé órdenes, yo no lo veo como algo que me va a echar. No. O sea, he aprendido. He aprendido. He aprendido a sujetarme. Hay cosas que aunque no me gusten, tengo que hacer. Lo mismo en el Señor. Hay cosas que aunque no me gusten, tengo que hacer. Es decir, aprender a someterse. Eso es algo muy hermoso. Por eso le digo yo, Pedro a veces nos dice cosas. Y esto es lo práctico. Esta es la teoría. No es la teoría ya la dio. Lo práctico viene cuando ya uno lo pone en práctica. Ahí viene en práctica. Así le digo. O sea, hay cosas, hermano, que a uno no le gustan. Que uno quizás no puede estar de acuerdo. Porque en matrimonio eso pasa. Y le estoy diciendo de esto porque en el próximo estudio es el tema que Pedro toca. El tema de los esposos. El tema del sometimiento. Esposos, esposas, esposos. Es decir, trabajar en armonía. Porque eso es hermoso. Por eso Pedro lo enseña y lo vamos a ver en el próximo estudio. El sometimiento a los esposos. Y yo le voy a decir algo. Léalo en el transcurso.
Y si hay algo que usted tiene duda de por qué lo dice y por qué Pedro dice esto, o sea, pregúntenme. El que usted me interrumpa o me diga, hermano, yo quiero saber por qué Pedro dijo esto de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, o sea, ¿por qué? Y yo no quiero responder. Para eso venimos, para aprender. Entonces, estudien. Y si hay algo que le llama la atención, dígame, ¿por qué Pedro dice eso? Porque hay cosas, si usted las lee, hay cosas que Pedro las va a decir. Dice, esposas, obedezcan a sus esposas. Esposos, amen. O sea, son cosas que ahí está un poder tan escondido que muchas veces no se da cuenta la gente. Pero por eso le digo, estudio. Así de que, hermanos, nos quedamos aquí hasta este punto. Ya la otra semana estaremos estudiando el capítulo 3, que eso habla de los matrimonios, de los esposos y las esposas. Así es de que vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos.